Listo. Desde este momento está grabando la clase. Bueno, vamos a compartir pantalla para continuar con las diapositivas. Bueno, esto es lo que vimos en la clase anterior. Ahí estaba la simulación hecha en Cocodrile. A propósito, tienen que aprender bueno, muchos de ustedes ya deben saber utilizarlo, ¿no? Entonces, este simulador como Cocodrile, que es un simulador muy sencillo, pero es muy didáctico. Le ayuda mucho a entender cómo es que funcionan los circuitos, los dispositivos electrónicos en un circuito. Solamente hay que armarlos, colocarle los elementos necesarios, arrastrando y colocando también los medidores, ya sean voltímetros o amperímetros. Bueno, aquí miré digamos, simulación no, una gráfica que puede entender los tres estados del transistor. A ver si los podemos mirar ahí. Estos son los tres posibles estados que puede estar un transistor. Haciendo una similitud, digamos, con un fluido, en este caso agua, pasa por una tubería y el transistor simplemente reemplazamos el agua, el fluido, por corriente eléctrica. El flujo de portadores, pueden ser electrones. Como para entender los tres estados en que está un transistor, digamos, es como unas válvulas, o sea, el transistor es como si fuera una válvula que para que esa válvula funcione se tienen la base. La base es la que empuja a digamos, a un sistema que hace que pase o no pase agua. Entonces los tres estados, digamos, cuando está en corte, digamos, aquí podemos mirar en la primera parte, podemos mirar que está cerrado. Digamos, simula como si fuera la base, que empuja a un émbolo hacia arriba, ¿no? ¿Sí? Por acá está, el agua va a pasar de E a C. ¿Sí? E va a ser el emisor y C el colector. Entonces, digamos, cuando está en el estado de corte, digamos, la válvula no se le ha hecho pasar ninguna cantidad de agua. Por aquí también va a fluir agua, ¿no? Hacia arriba, digamos, para que empuje a este émbolo. Entonces, si no hay nada, si no hay ningún empuje, ninguna presión, digamos, en el caso de un transistor, si no hay ninguna corriente, no hay paso entre E y C, o sea, no hay flujo de agua. En el caso del transistor, pues no hay flujo de corriente entre emisor y colector. Si me hago entender, ¿no? Esa es como una similitud para entender cómo es que funciona un transistor. Cuando el transistor está en el estado de activo, o sea, funciona como amplificador, pues hay algo de corriente, digamos, en este caso, estoy la similitud con agua que empuja, bueno, no está bien dibujado ahí, pero bueno, que empuja este émbolo hacia arriba y deja pasar algo de corriente. Deja pasar algo de corriente entre emisor y colector. ¿Sí? No se cierra, sino que deja pasar. ¿Sí? El émbolo no está completamente subido en la parte superior, pero se deja pasar corriente. ¿Sí? En el estado de saturación, en la tercera parte, se ha dado tanta corriente aquí en la base, se ha fluido mucha corriente que empuja completamente el émbolo hacia arriba y hay una corriente grande entre emisor y colector, o sea, fluye con agua, ¿sí? Y esa es la máxima, por más que usted le empuje aquí no va a subir más.
Ese es el máximo, está saturado el transistor, está saturada la válvula, ¿sí? Entonces esa es como como para tratar de entender los tres estados en que puede estar el transistor, dependiendo, todo depende de aquí, de la base, de qué tanto flujo, tanta corriente, qué tanta presión en el caso de fluidos ustedes le ponga aquí. Con una pequeña flujo de corriente, pues puede hacer que esta válvula se suba más o menos, ¿sí? Si no le da flujo aquí, no va a pasar corriente entre emisor y colector. Pero es como el transistor en realidad funciona así. Lo único que hay que pues, entenderlo en el sentido de que estos son portadores de carga, ¿sí? En vez de fluido de un líquido. ¿Sí? Sí, sí me hago entender, como así someramente, pues obviamente esto es más complejo lo que trato de simular aquí, pero pues, como para que tengan una idea de cómo es que funciona un transistor. Entonces, en la parte central que es activa es cuando amplifica señales, ¿sí? La corriente, digamos ya en un caso del transistor puede estar cambiando, variando. Entonces ese cambio, esa variación que hay en la corriente de base, si puede ser una corriente alterna de pequeña amplitud, hace que fluya mucha corriente, pero también variando, ¿no? entre emisor y colector. Y eso es lo que se denomina el factor de amplificación, mide qué tanto es la corriente que va por el colector en función de la corriente de base. Eso es para que amplifique el transistor. En cambio, si lo va a utilizar para que funcione como interruptor o como conmutador, lo vamos a utilizar en los dos extremos. Corte, no hay nada de corriente, switch abierto, ¿sí? Switch abierto, ¿sí? No hay nada de corriente. ¿Y en saturación, profe, qué pasa? Y en saturación deja pasar toda la corriente posible. En continua Puede ser, sí, sí, puede ser corriente. continua o alterna, ¿no? Aquí es switch cerrado. Y aquí, O sea, no, en saturación no la amplifica, la deja normal, digamos, o cómo. sí, obviamente que cuando se trabaja con el transistor en saturación, puede ser corriente alterna o continua, pero sigamos, si usted no lo va a utilizar para amplificar, porque toda la señal que usted le meta a la base va a estar cortada, va a estar solamente en el extremo superior, como si estuviera solo amplificando la parte de frecuencias altas, digamos, ¿sí? Entonces no se utiliza como amplificador ni en saturación ni en corte, lo mismo pasaría en corte, solo dejaría pasar ciertos valores de frecuencia o de amplitud. Se lo utiliza para amplificar solo en esta área, por aquí, ¿no? Cuando el transistor tiene una pequeña señal. O sea, tú tienes una pequeña señal aquí. Aquí está el transistor. Y tú, digamos, en una de las configuraciones que es más típica, que es configuración de emisor común, ¿sí? Ahora, esto hay que colocarle unas resistencias adecuadas, de pronto un filtro, un capacitor para que elimine la señal de corriente directa. Esto hay que alimentarlo, ¿no? Y usted va a recoger la señal aquí, pero la señal ya va a ser amplificada. Entonces, eso es cuando se trabaja aquí en este estado. Acá no, en el estado de corte o saturación es cuando usted lo utiliza como interruptor o switch abierto o switch cerrado. Aquí hay corriente, no hay corriente. Aquí hay corriente máxima posible. Haciendo una similitud con el dibujo que estamos haciendo ahí de un fluido, de agua puede ser.
Eso es. Bueno, sigamos con las diapositivas. Bueno, aquí vamos a borrar todo esto. Bueno, entonces vamos a ver los usos del transistor. Los transistores no solo se limitan a solo amplificar señales, como decíamos anteriormente. Se pueden también utilizar como interruptores electrónicos en circuitos digitales. O también en circuitos de control. Veamos un ejemplo. Transistor inversor. A ver, pregunto, ¿qué se les ocurre a ustedes cuando decimos transistor inversor? ¿Qué la palabra inversor, qué se les viene a la cabeza? ¿Invierta la polaridad? Eso, que hace algo, ¿no? Invierte algo, inversor, invierte. Entonces, veamos el caso. Entonces, miramos ahí, hay un circuito donde vamos a utilizar el transistor como inversor. Entonces, ahí tenemos una señal de corriente alterna, digamos, una señal cuadrada que varía entre 0 y 5 voltios, ¿no? Es una señal ideal. 0, 5, 0, 5. Una señal cuadrada, en realidad. Ahí solo estamos dibujando un ciclo, pero en realidad es una señal así. Que puede tener una frecuencia que puede ser cualquiera, 1 kilohertz, por ejemplo, ¿sí? Eso. Bueno, la borré. Bueno, no importa. Entonces, esa señal se la vamos a meter a este transistor. ¿Sí? Mire, está metido acá por la base. Es la señal de entrada. Aquí está el transistor que tiene un beta o un HF de 125. O sea, cuando yo digo 125, quiere decir que la corriente entre base y la corriente, entre la corriente de colector y la corriente de base es 125. O sea, 125 veces más grande la corriente de colector con respecto a la corriente de base. La señal se la va a tomar aquí en el colector y se tiene estos valores de la corriente, de la resistencia de colector. Estos valores de la resistencia R sub C y R sub B pues sirven para que el transistor esté en el punto adecuado para que funcione como inversor. Es decir, esos valores aquí los estamos dando, pero ahora en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo obtenerlos. Normalmente en los ejemplos, en los problemas que se tiene de un transistor, se pide, ¿no? Cuáles son los valores de la resistencia de colector o de resistencia de la base para que ese transistor funcione, por ejemplo, como conmutador o como inversor o como interruptor. Entonces veamos si esos valores cumplen con la condición de ser un transistor inversor. Pero bueno, antes de seguir el análisis, cuando a usted se les dice transistor inversor, ¿qué esperan que esa señal que tenemos a la izquierda, cuando la metemos por la base y la recolectamos en el colector, qué forma va a tener? ¿Qué dicen? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profesor? Solamente digamos inversor. ¿Qué esperamos? Entonces, ¿qué va a pasar con esa señal? Cuadrada negativa. Por debajo del eje X. Cuadrada negativa. Sí, ajá. Eso. Por debajo del eje X, dicen unos. A ver, dice otra cosa. ¿O cambia, profe, el valor 0,505? 0 y de 0 a 5 pasa así como dice el compañero, pues de 5 a 0 y de 0 a 5. Eso es, exactamente. Cuando está en 0, la salida va a ser 5 y cuando está en 5, la salida va a ser 0. Es decir, la figura tiene que ser como la que se muestra aquí ahorita. Así que aquí me toca ver. ¿Sí? Eso es lo que esperamos. Pero vamos a comprobarlo, digamos, haciendo el análisis, viendo por qué va a ser así, ¿no? Es decir, lo que esperamos de que cuando haya corriente en la base, entonces ese transistor se satura y el colector y emisor se comporte como un switch cerrado
Entonces, lo que estaba en alto va a pasar abajo, digamos, este 5 que está aquí hace de que aquí la salida sea 0. Y cuando está en 0, ya sea en esta parte de acá o en la primera parte, el transistor, la unión que hay entre colector y emisor se comporta como un switch abierto, y si colocas aquí el voltímetro te va a marcar solamente los 5 voltios. ¿Sí? Es lo que esperamos. Y esa es la idea del transistor, y eso es como así funcionan los circuitos digitales. ¿Sí? Transistor como inversor. Y de hecho, pues ese nombre va a tener más adelante lo que se van a llamar las compuertas lógicas, como el inversor. Inversor pues, se puede enseñar así sencillamente con un transistor. Teniendo dos de estos colocados en serie, uno después del otro, se puede tener una compuerta AND o una compuerta OR si la colocamos en paralelo. Compuertas AND, OR, inversor, NAND, etcétera, eso es lo que va a ser el tema de más adelante. Esas son las bases de los circuitos lógicos, de esos tipos de compuertas. Profesor, del inversor es lo mismo que decir que le aplica un desfase a la señal, ¿no? Sí, aquí exactamente la señal está completamente desfasada. ¿Cuánto sería el desfase a propósito? ¿90? Sí, 90. ¿Será 90? ¿180? 180, muy bien. Muy bueno, entonces sigamos aquí, vamos a hacer el análisis de este circuito. Vamos a ver si estos valores que hemos colocado aquí, 68 kiloohmios para resistencia base y 0,82 kiloohmios para resistencia de colector, hacen de que ese transistor o esté saturado o esté en corte, ¿sí? Dependiendo de cómo sea la señal de entrada. El proceso de inversión requiere que el transistor conmute, o sea, conmute quiere decir cambie, alterne, ¿sí? Entre el corte y la saturación a lo largo de la recta de carga. Recordemos la recta de carga, ¿no? La recta de carga era la recta que se trazaba en las curvas características del transistor, ¿no? Si les olvidó, pues podemos volverlo a recordar. Bueno, aquí está la recta de carga. Digamos, esa es la recta de carga. ¿De dónde salen esos valores? Aquí es para este transistor, ¿no? Como esta es la curva, en algún punto de esa recta va a estar el transistor. Y estas son las curvas características del transistor en particular, ¿sí? Ahí están para cada corriente de base, de 0, 10 microamperios, etcétera. Hay una curva. Y esa curva, ¿qué es lo que está simbolizando? Es la corriente de colector en función del voltaje que hay entre colector y emisor. Y aquí están, digamos, representadas los 3 puntos donde puede estar. El transistor está por aquí en esta área, digamos, y lo vemos otra vez aquí. O está en esta parte donde tenemos rectas, donde la corriente de colector es independiente del voltaje que hay entre colector y emisor, que es la región activa. O sea, aquí es para utilizarlo otra vez, yo sigo insistiendo, para amplificar señales, porque la señal en la base va a estar cambiando así. Entonces tiene que... En cambio, si yo lo quiero utilizar como switch, como interruptor o como conmutador, el transistor o está por acá en esta parte, acá abajo, con corriente prácticamente cero y una corriente de colector muy pequeña. O sea, eso se llama circuito abierto, no hay corriente. O está en alguna parte de esto, de esta que se llama región de saturación, donde para un pequeño voltaje entre colector y emisor, la corriente es muy grande, ¿sí? Entonces está saturado y al transistor no le cabe más corriente. Es saturado, como una esponja que no le cabe más agua. Bueno, entonces veamos de dónde salió este, a ver, ¿quién me dice de dónde saldría este 6.1 miliamperios? ¿De dónde sale este 0.5 voltios? ¿Quién me puede indicar? A ver, si esta es la recta de carga. Bueno, volvamos a repetir, aquí voy a tratar de dibujar el circuito. Aquí tenemos una resistencia de base, RSB. Aquí tenemos la resistencia de colector. Discúlpenos, digo, es que no es fácil dibujar con esto. Los valores están dados, ¿no?
Aquí está el emisor que está aterrizado. Esta es la configuración que se llama configuración de emisor común. Aquí se está metiendo la señal de entrada, es una señal de onda cuadrada. No indica cuál es la frecuencia, pero sí indica que el voltaje es de, ¿cuánto es? Es de 5 voltios, ¿no? Bueno, y acá está el voltaje de V sub cc. $5 voltios. Bueno, entonces este voltaje es de 5 voltios. Entonces, ¿de dónde sale la recta de carga? Simplemente de resolver ese circuito, digamos, aquí este es el colector. Esta es la base. ¿Cuál es la ecuación para la malla que va por el colector? ¿Sí? Eso representa una línea recta. Recordemos, V sub cc. De aquí yo subo arriba, hay una subida de potencial, menos la caída de potencial que hay entre la resistencia del colector. ¿Sí? Menos la caída de potencial que hay entre base y emisor. Entre colector y emisor. Colector y emisor. Y eso debe ser igual a 0. Entonces, esta es una ecuación de una línea recta. Si usted, aquí, ¿cuáles son las variables? La variable dependiente es I sub c, despéjenla de ahí. Y la variable independiente es B sub ce. Esa es una ecuación de una línea recta. ¿Sí? Donde la pendiente ya habíamos escrito, si la quieren, volvemos a recordar. I sub c es igual a ¿qué? A B sub cc sobre R sub c menos B sub ce. Esta es mi variable independiente sobre R sub c. Este término de aquí corresponde al corte, o sea, donde se corta aquí en la curva en esta. Quedan sumando, profe. ¿Cómo? Quedan sumando. No restando. Entonces menos, ¿no? Aquí es menos y aquí es menos. Aquí es caída y aquí caída. Entonces despeja I sub c, queda así, está bien. Entonces menos. Ah, sí, perdón. La pendiente es 1 sobre R sub c. Entonces, a ver, ¿por qué me da 6.1? 6.1 sería cuando el voltaje entre colector y emisor es 0, ¿no? O sea, si usted esto lo hace 0, si V sub ce es igual a 0, le queda simplemente que I sub c, ¿a qué vale? Ese es el valor, y esto de paso, recuerden, es la corriente máxima y se denomina la corriente de saturación, ¿no? La corriente de saturación es C sat, que sería igual a esto, a B sub cc. A ver, hagan el cociente. B sub cc, ¿cuánto vale? 5 voltios, ¿sí? Entonces 5 dividido R sub cc, ¿cuánto les dije? A ver si me tocaría regresar a la diapositiva. 0.82. Eso, hagan ese cociente. Eso da 6.09. Eso, o sea, 6.1 aproximadamente. Miliamperios, ¿no? Miliamperios. Porque estos son kilo ohmios, ¿no? Entonces el kilo está en la parte de abajo. Entonces al pasarlo al numerador queda, como decir, 5000 dividido entre 0.8, ¿no? 6.1 miliamperios. Si lo digo 5000 serían amperios, pero yo como lo quiero en miliamperios quedaría 6.1 miliamperios, que es este punto aquí, y cercano. Y este valor, ¿sí?, es cuando la corriente I sub c vale 0. Si ustedes igualan a 0 esto, si igualan a 0, esta ecuación esta, cuando la corriente de colector vale 0, pues I sub c vale 0. Entonces, podemos decir que B sub ce vale B sub cc. Es decir,
5 voltios. 5 voltios. Que este punto de corte, son los 2 puntos. Y entre los 2 puntos se traza la recta de carga. Entonces el transistor, para que trabaje como interruptor, o está saturado con una corriente máxima de 6.1 y un voltaje prácticamente colector emisor 0, o sea, el voltaje saturado, o está abierto, es decir, con una corriente de colector 0 y un voltaje de colector y emisor cercano al voltaje de la fuente. ¿Sí? O está allá o está acá, pero no está por aquí, en la mitad no está. ¿Está claro? Entonces veamos si se cumple. Entonces, eso es lo que se denomina la recta de carga. Me dice dónde va a estar el transistor para esa configuración dada en el circuito. Análisis. Cuando V sub I vale 5 voltios, el transistor está encendido, ¿sí? Hay corriente en la base, luego hay corriente en el colector, ¿sí? ¿Sí me entienden, no? Porque lo que le estamos metiendo es una señal de onda cuadrada, ¿no? A la entrada. O sea, esta señal está cambiando de 0 a 5, de 0 a 5. Cuando es 5 voltios aquí, entonces a la base le llega corriente, ¿no? Le llega corriente a través de esa resistencia de la base. Esto es como si estuviera una fuente de 5 voltios. Aquí al transistor. Entonces, si hay corriente en la base, entonces va a haber corriente acá en el colector. Y ese es el efecto transistor, ¿no? Eso es lo que hace. Recuerden el ejemplo, el símil que hacíamos con el fluido. Si hay corriente en la base, hay corriente en el colector. Pero esa corriente va a ser tan grande en la base que prácticamente va a ser toda la corriente que el transistor puede soportar. Esa es la corriente de saturación. Vamos. Bueno, entonces, el diseño debe asegurar que la red esté totalmente saturada con un nivel de corriente de base mayor que la del nivel de saturación. O sea, siempre para asegurar que el transistor esté trabajando en la región de saturación hay que inclusive pasarse un poco por encima del nivel de saturación para asegurar que realmente cuando esté saturado sea un switch completamente cerrado. De la curva vemos que el transistor está saturado si la corriente de base es mayor que 50 microamperios. ¿Sí? Si recuerdan la figura anterior. Bueno, si quieren volvamos a mirar. Aquí está. Por encima de 50 microamperios, la transistor está ya saturado. No le cabe más. Y uno, para asegurar que ojalá que el voltaje entre colector y emisor sea cero, es decir, switch es cerrado, debe pasarse un poquito por encima, claro, sin irse a dañarlo al transistor. Es lo que hay que hacer. Entonces, del circuito sabemos que la corriente de saturación, ¿cuándo se obtiene la corriente de saturación? Cuando hacemos el voltaje entre colector y emisor igual a 0, ¿sí? Y despejamos I sub C. ¿Sí? Bueno, volvamos a escribir aquí. Esta es la ecuación, ¿no? E sub C, C. Tengo que estar escribiendo cada rato. I sub C, R sub C. Esta es aplicar la ley de Kirchhoff a la malla del colector. Igual a 0. Entonces, ¿cuándo se obtiene la corriente de saturación? Haciendo que esta cantidad sea 0. Hacer que sea 0 significa que esté el circuito cerrado, es un switch cerrado. Entonces, aquí despejamos I sub C. Ese I sub C, cuando yo lo igualo esto a 0, se va a llamar la corriente de saturación.
y despejando I sub C y llamando a esa corriente, y con I sub C de saturación, nos queda B sub C sobre R sub C. Recuerda la red polarización fija. Listo. En el nivel de, el nivel de la corriente base en la región activa justo antes de entrar a la región de saturación se puede aproximar. O sea, si yo quiero hallar el nivel de, o sea, cuánto corriente de base necesito para que antes de que se sature se puede obtener con esta ecuación. Bueno, esta la vamos a dar allí. Se llama que la corriente de base máxima, o sea, antes de que se sature, se la define como la corriente I sub C de saturación sobre el beta. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? Pues recordemos que la corriente de colector es igual a la corriente de base por beta. Pero vamos a definir esta que sea la máxima antes de que se sature el transistor. ¿Sí? Y para asegurar la saturación, vamos a hacer que se cumpla esta condición. Esta condición me va a asegurar que el transistor sí esté saturado. Hacer que la corriente que va a tener por la base sea mayor que, que la corriente de base máxima. ¿Sí? Para asegurar que el transistor sí esté completamente saturado. Bueno, ahí está nuevamente el circuito. Hallemos cuál es la corriente de base. Y eso nos va a asegurar si realmente está saturado o no. A ver, ¿quién me ayuda aquí? ¿Cómo hallamos la corriente de base? Profe. O sea, la corriente que va a circular por esta resistencia de 68 kilómetros. Sí, por la resistencia de base. Bueno, tenemos la equivalencia de que pues, la corriente en el colector es igual a beta, ¿no? El factor de amplificación por la corriente de base. Uh-huh. Pero todavía no tiene la corriente de colector. Entonces el procedimiento es primero hallar, pues, como aquí yo tengo una fuente de voltaje, bueno, es una señal cuadrada, ¿no? Recuerden, es una señal cuadrada que está variando entre 0 y 5. En este momento estamos analizando el caso en que valga 5, es decir, como si yo esta fuente la reemplazara por una fuente de voltaje de 5 voltios. Es decir, yo conozco el valor de voltaje de la fuente, son 5 voltios entre 0 y entre tierra y ese punto. Entonces aquí conozco este valor, son 5 voltios. Conozco esta resistencia y conozco la caída de potencial entre base y emisor, ¿no? Para transistores de silicio lo conocemos, ¿no? Entonces lo único que desconoceríamos ¿qué? La corriente de base. Entonces apliquen Kirchhoff a la malla que va entre base y pasa por la resistencia de la base, pasa por base y emisor y llega a tierra. ¿Cuál sería esa ecuación? A ver, escríbanla. ¿Cuál sería? Aquí hay una subida de potencial. ¿Sí? Profe, ¿cuál es el valor de la resistencia? Sino que no veo porque estoy desde el celular. 68 kiloohmios. Ah, gracias. Bueno, vamos a escribir. ¿Sí? ¿Cuál sería la ecuación? Voy a borrar aquí todo esto. Quedaría pues 5 voltios. ¿Se la dicto? Sí, a ver, díctela. Yo la escribo así, ¿no? 5 voltios menos la corriente de base por la resistencia de la base, Ajá. menos el voltaje de la base emisor. Muy bien, exactamente. Cuando ahí va a ser que la malla de entrada se escribiría así. O si quiere, pues, bueno, en forma genérica sería B sub I menos voltaje base emisor menos la corriente de base por la resistencia de base igual a 0. ¿Sí está claro eso para todos? Espero que sí, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces de ahí, ¿qué nos queda? Pues despejar la corriente de base. ¿Sí? Y reemplazar los valores. B sub I, cuando B sub I vale 5, tenemos 5 voltios
voltaje base emisor, transistor de silicio, vamos a asumir que vale 0,7. Eso siempre se va a asumir. Y dividimos entre 68 y eso nos da 63.2 microamperios. ¿Sí? Esa corriente está por encima del nivel de saturación, ¿sí? Recuerden. ¿Sí? Bueno, encontremos para comparar, a ver si esta corriente que nos da 63.2 microamperios está por encima del valor de la corriente de saturación de ese transistor. Hallamos la corriente de saturación. ¿Cuánto vale? Recordemos que la corriente de saturación se la encuentra cuando yo hago un corto, o sea, como yo uniera el colector con un puente, ¿no? O sea, un puente aquí entre. Pusiera aquí entre colector y emisor un alambre, un cable que me une. Pues el voltaje aquí sería 0. Puente. Y de la ecuación que veíamos anteriormente, despejamos esta ecuación, se despeja I sub C. ¿Sí? Profe, el 125 que aparece ahí, ¿qué es o qué? Ese es el beta, ese es el factor de amplificación. Ah, ya. Ese es el factor de amplificación de ese transistor. Recuerden que los transistores, ya sea el fabricante o uno lo encuentra en los manuales, este factor. Aunque este factor es un poco, no es tan confiable, pero pues a veces nos toca asumirlo. Pero para cuando se trabaja el transistor como interruptor o como conmutador o switch, normalmente no es tan crítico ese valor. Entonces, bueno, estábamos hablando de la corriente de saturación, se la encuentra cuando este voltaje es 0. Y se despeja I sub C. ¿Sí? Muy bien. Hay que borrar primero todos los dibujos. Entonces la corriente de saturación viene dada por esta ecuación, ya saben de dónde sale, y despejamos, digamos, colocamos los valores para B sub C y para R sub C. ¿Cuánto sería? B sub C vale 5 dividido entre R sub C que vale 0,82. Y eso nos da 6.1 miliamperios, que era el punto donde se cortaba en la recta de carga con el eje I sub C. Vamos a hallar ahorita entonces la corriente de base máxima. Entonces, la corriente de base máxima se debe cumplir esta desigualdad, que la corriente de base, es decir, estos 63.2 microamperios, debe ser mayor que la corriente de saturación dividida entre el factor de amplificación. Esto lo conocemos, entonces podemos calcularlo. 6.1, que lo acabamos de hallar, dividido entre 125, miren, lo pueden ustedes comprobar, dividan 6.1 miliamperios entre 125 y eso convirtámoslo a microamperios, ¿no? Recordemos que estos son microamperios. Y si tiene que usted pasar estos 6.1 para pasar a microamperios, como hago 6.1 miliamperios. Multiplicarlo por 1000. Multiplicarlo por 1000, que quedaría 6100 dividido entre 125, y eso va a estar en microamperios, nos da 48. ¿Se cumple la condición, esta condición? De que la corriente Sí. de base sea mayor, claro, mira, 63. Claro, sí se cumple 63.2 mayor que microamperios a Esto me 48.8. asegura que el transistor sí está saturado, lo que indica que cualquier nivel de corriente base mayor de 60 microamperios pasará a través del punto Q de la recta de carga muy cerca al eje vertical. Eso me asegura que el transistor va a estar saturado. ¿Y qué significa eso? Eso significa que entre colector y emisor, eso digamos también hay que, no lo digo, prácticamente el voltaje entre colector y emisor es muy cercano a 0.
Es decir, se comporta como un switch cerrado. ¿Sí? Eso es. Para eso es que yo trato de asegurar que el transistor esté saturado. Y switch cerrado quiere decir que, es decir, que como si hubiera un puente aquí, entre colector y emisor. ¿Sí? Reemplazaría la unión que hay entre colector y emisor con un cable. Obviamente que eso es, electrónicamente ya no lo hace. Bueno. Bueno, ahora sí, analicemos el caso de cuando, como la señal está cambiando de 0 a 5, de 5 a 0, ¿sí? Alternándose. ¿Qué pasa cuando su I vale 0? ¿Sí? ¿Qué pasa en el transistor? O sea, la señal es así, está cambiando, ¿no? 0 a Se 5. comporta como un switch abierto en ese caso. Exacto. Y aquí tenemos el transistor, aquí tenemos la resistencia, es decir, como si esto estuviera conectado a tierra, ¿no? Espera. ¿Hay corriente en la base? Y acá está V sub CC, aquí está la resistencia de base, de colector. ¿Hay corriente aquí? Si se está conectado a 0. No. No hay corriente. Si no está conectado a tierra, no hay quien suministre corriente. En la fuente no existe fuente. Entonces, si la corriente de base es 0, ¿qué pasa con la corriente de colector? Efecto transistor. Recordemos siempre, ¿no? Corriente de colector siempre va a ser igual a ¿qué? A beta veces, o HF, como lo quieran llamar ustedes, multiplicado por la corriente de base. Si no hay corriente de base, ¿qué pasa con la corriente? No hay corriente. No hay corriente de colector. Corriente de colector es igual a 0. ¿Sí? Eso es. Siempre, no se les olvide eso siempre. Efecto transistor es eso. ¿Hay corriente de colector? Respuesta, no. Entonces, corriente de colector 0. ¿Hay diferencia de potencial en R sub C si la corriente es 0? ¿Sí? Ley de Ohm. ¿Qué dice ley de Ohm? No. No hay. ¿Sí? No. Ley de Ohm dice que el producto de la corriente multiplicada por la resistencia, ese es el voltaje. O sea, ese es el voltaje que va a haber en esa resistencia del colector. Si esto vale 0, entonces no hay corriente en la resistencia. ¿Listo? Dando por resultado que, bueno, ¿qué pasa si no hay corriente en la resistencia de colector? ¿Cuánto va a ser de el voltaje que yo voy a medir el voltaje que yo voy a medir aquí en el... Esto está conectado a V sub CC. Aquí está la resistencia del colector. Este es el transistor. Aquí está el emisor. Y aquí estoy midiendo yo el voltaje. Este voltaje de salida, ¿cuánto va a valer? Si no hay corriente aquí. Si yo pongo un voltímetro aquí, ¿qué me va a marcar? V sub C menos I sub C. R sub C. Esto vale 0. Menos voltaje, colector, emisor. O también lo podemos llamar V sub 0. Si esto vale 0, entonces V sub C
¿Es igual a qué? R sub C. B sub CC. Y ese B sub CC es el voltaje que yo mido aquí en la salida. Entonces pasa a 5 voltios. ¿Está claro? Es lo que yo mediría con un voltímetro. Bueno, aquí está el simulador ya. Entonces recapitulando, si el voltaje es 5 voltios, ¿sí? Si el voltaje es 5 voltios, la salida va a ser 0. Si el voltaje es 0, la salida es 5 voltios. Eso es lo que hace un inversor. Cambia la salida. Cuando es alta, pasa a baja, y cuando es baja, pasa a alta. Aquí en el simulador, vamos a verlo aquí. Ahí está el gráfico. Y aquí tenemos el transistor. Claro, en la realidad puede ser que eso sea 0 exactamente, ¿no? Por ejemplo, aquí está, el switch está colocado a 5 voltios, miren. Simulando. O sea, este es un switch de doble posición. O está en 0 a tierra o está en 5 voltios. Simulador hecho en Cocodrile. Aquí tenemos la resistencia de 68. Aquí tenemos la resistencia de 0,82 kilo ohmios o 820 ohmios, como la quieran ver. Y miren que la salida me da prácticamente el voltaje 0,416 milivoltios, que eso se puede aproximar prácticamente a 0. Pero quisiera que la veamos la simulación, ¿no? A ver. Un momentico, a ver si la podemos mirar ahí en el simulador. A ver, un momentico, voy a entrar al simulador. Ah, pero me tocaba de cambiar, dejar de compartir. Bueno, voy a pasar al simulador, aquí lo tengo. A ver si- Transistor. Bueno, no me va a tocar de volverlo a hacer. Bueno, voy a hacerlo, a ver, para recordar cómo se trabaja con el simulador. Pero un momentico, vamos a compartir pantalla. Vamos a utilizar este simulador, aquí está. Bueno, aquí no es exactamente este mismo, pero a ver, ustedes me van a ayudar aquí. ¿Cuánto era el beta? Aquí tenemos uno parecido. Aquí no son los 12 voltios. Voy a hacerlo nuevamente el circuito para que recuerden cómo se hace, los que no lo han trabajado este simulador. Entonces yo aquí tengo conectado esto a tierra, digamos. Es un switch de 2 posiciones. O está conectado a tierra o está conectado a 5 voltios. Voy a cambiarle 5 voltios. Voy a borrar este. ¿La resistencia de cuánto era esta? Era de 68.
¿Pueden colaborar? 68, ¿qué era? ¿Sí recuerdan? Sí, profe, 68 kilómetros. Estábamos trabajando Ohmios. con uno. Aquí teníamos una resistencia de... ¿Cuánto era? 865 ohmios. Sí, ¿no? Aquí tenemos una fuente de 5 voltios también. Bueno, esto está aterrizado. Aquí podemos poner un voltímetro para que me marque el voltaje que hay en el colector y emisor. Esta lamparita no la necesitamos. Creo que ese era el circuito, ¿cierto? Entonces, aquí lo estoy haciendo como manual. En realidad aquí es una señal de onda cuadrada. Ahora metemos una señal de onda cuadrada para que miren cómo se va a comportar la salida. La salida se la va a tomar aquí en el colector. ¿Cuánto era el valor del 125, ¿no? El beta. Listo. Listo. Miren, el switch está conectado a tierra, no hay corriente en la base. La corriente es de 0 microamperios. ¿Hay corriente de colector? No hay, miren, 0 microamperios. ¿Cuál es el voltaje que hay entre colector y emisor? 5 voltios. O sea, si yo meto 0 aquí, ya cuando este está en 0, digamos, estoy indicando ahí 0. Profe, creo que la otra resistencia es de 820. Yo les preguntaba a Sí. ustedes, a ver, Sí, es de 820. Yo tengo acá la diapositiva. Bueno, no importa, ya la voy a cambiar. Sí, toca ponerle los valores que dice aquí. Entonces 820, ¿no? 820. Listo. Y la resistencia estaba arriba y Bueno, eso no importa. bueno. Aquí está marcando están en serie, ¿no? Están en serie. Aquí este amperímetro me marca la corriente de colector. Bueno, eso no importa. Como están en serie, puede estar arriba o abajo. Pero sí se da dando cuenta, ¿no? Aquí, ¿cómo está este transistor trabajando aquí? Cuando está en 0, no hay corriente de base. ¿Switch abierto o cerrado? Abierto. Es un switch abierto, o sea, este transistor lo puedo reemplazar aquí como un switch abierto. Este emisor y colector, switch abierto, es lo mismo que colocar aquí, switch abierto. Bien. No hay paso de corriente, o sea, el voltímetro que coloque yo aquí me va a marcar el voltaje de la fuente, 5 voltios. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Profe, entonces el colector ahí también está conectado a una fuente, ¿no? Para que tenga ese voltaje. Sí, así es como que el colector está conectado a la fuente. Aquí, si yo pongo este voltímetro, ahí se ve bien clarito, que me está marcando los 5 voltios. Por aquí no hay corriente. No hay corriente en la resistencia del colector. No hay corriente. Switch abierto. Es como si no existiera. ¿Qué pasa cuando yo este switch lo pongo a 5 voltios? ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, la señal es así, ¿no? La onda cuadrada. O vale 0 o vale 5. Este instante vale 0. Entonces, ¿qué pasa cuando esto lo muevo acá arriba? ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber corriente en la base? Sí. Claro. Y va a ser tan grande esa corriente que va a saturar. Miren, 63.7 microamperios.
que hace que prácticamente sea la máxima corriente y el voltaje que hay entre colector y emisor, ¿sí? Colector, sea prácticamente cero. No da exactamente cero, ¿da cuánto? 0,1 voltios. Cero, esto es 0,1 voltios. Y 0,1 voltios prácticamente es 0 voltios. Switch, ¿qué? Cerrado. O sea, el transistor, este transistor lo puedes reemplazar por un switch cerrado. O sea que la señal que venía así, al pasar por el transistor se convirtió en una señal pero desfasada. Aquí. Cuando era 0 aquí, aquí era 5. Y cuando es 5 aquí, se volvió 0. Eso se llama un transistor inversor. Y eso es lo que utilizan los circuitos electrónicos, los circuitos digitales. Eso es el cambio entre hacer que el transistor o sea un switch abierto o un switch cerrado. Y a velocidades muy grandes, casi infinitas. Y eso es lo que trabaja todos los circuitos electrónicos. Es convertir el transistor en un switch electrónico. Abierto y cerrado, abierto y cerrado. ¿Está claro? Bueno. Entonces, borremos todos estos dibujos. Y vamos a salir del simulador. Ah, bueno, si quieren, para que ustedes la vean, este simulador tiene la opción de meterle una señal de onda cuadrada, que en realidad aquí lo estoy haciendo manual, ¿no? Pero si yo lo puedo quitar esto, voy a quitar todo esto. Quito todo esto, quito esto. Y aquí le meto una señal de onda cuadrada, que están metidas por aquí. ¿Dónde están las señales? Están metidas por aquí. Una señal de onda cuadrada. Bueno, aquí está ahí de 500 Hz. Bueno, hay que poner una tierra. Aquí está la tierra. Siempre hay que poner un punto de referencia con respecto a tierra. Bueno, ahí se ve que está cambiando eso muy rápidamente. Y para ver ese cambio vamos a colocarle unas puntas de osciloscopio a la entrada roja y la salida azul. Y vamos a mirarla en el osciloscopio que tiene el simulador Cocodrile. Y le vamos a cambiar la señal de barrido. Aquí me va a salir una señal muy pegadita, pero vamos a cambiarla. Aquí que la señal sea del orden de los miliamperios. Vamos a poner una frecuencia de barrido de 0.5 milisegundos. Y le vamos a decir que la señal se sincronice. Aquí está. Y ahí se ve bien clarito, mira, la señal. La roja es la entrada. Sí se ve, ¿no? Cuando es 0, la salida azul es alta, 5 voltios. Si quiere veamos la más grande para que se alcance a observar. Cambiémosle un poquito más pequeña la frecuencia de barrido. Allí vea. 0.25 milisegundos. Ahí se ve. Señal de entrada es la roja. 0. Bueno, hay pequeño aquí, pues obviamente esto es, hay una pequeña pendiente, ¿no? Pero se la puede despreciar viéndola con frecuencias más bajas, no se notarían. Frecuencias altas se nota un poco. 0,5, 0,5, 0,5. Transistor inversor. ¿Sí? Está muy clarito. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar con las diapositivas. Vamos a cerrar esto.
pedir que sí lo grabe. Bueno, hombre, que sí. Grabar. Ya está. Bueno, vamos a compartir la otra pantalla. A ver qué pasó. Bueno, entonces transistor como interruptor. Bueno, aquí es como un resumen de lo que hablamos ahorita. Bueno, simplemente condiciones de saturación. El transistor como interruptor, el transistor como interruptor si se emplea en los extremos de la recta de carga. En saturación la corriente I sub C es muy alta y el voltaje colector emisor es muy bajo, prácticamente cero, ver gráfica. Resultado, un nivel de resistencia entre colector y emisor. O sea, se puede hablar aquí de una resistencia, ¿no? Cuando hay una corriente y hay un voltaje, podemos asociarle una resistencia, ¿sí? Por ley de Ohm, resistencia es voltaje sobre corriente. Entonces, podemos hablar de una corriente de saturación. Pues cuando está saturado, le vamos a poner el sufijo saturación. Voltaje colector emisor saturado, una corriente I sub C de saturación. Entonces, idealmente este voltaje colector emisor saturado es prácticamente cero. Entonces, podemos decir que cero sobre cualquier cantidad, pues la resistencia va a ser cero. Pero un valor típico es 0,15 voltios, puede ser como un promedio. Entonces, en el caso anterior, del ejemplo anterior, estamos hablando de 0,15 dividido entre 6.1 miliamperios, eso me da una resistencia pequeña. Ideal sería 0, ¿no? Pero nos da 24.6, que es pequeño comparado con kiloohmios, ¿no? Entonces, esto es un switch abierto. Perdón, un switch cerrado. Saturación es un switch cerrado. Switch cerrado, la resistencia cero prácticamente, en saturación. Estamos hablando de las condiciones de saturación. En saturación, la resistencia entre colector y emisor, que la podemos llamar, sería prácticamente cero. Switch cerrado. En condiciones de corte, bueno, es un resumen. Estas dos diapositivas es como un resumen de lo que hemos hecho anteriormente. En corte, el voltaje de entrada es cero, condiciones de corte ocasionará un nivel de resistencia de corte. También podemos hablar de una resistencia en corte. Resistencia de corte sería el voltaje entre la corriente. Esta I sub C, bueno, esa es la corriente, bueno, esto en realidad tiene un nombre como más sofisticado. Es la corriente de colector con el emisor abierto, viene open, la última 11 abierto. Como si estuviera abierto el emisor. Entonces la corriente pues es 0 y 5 dividido entre 0 es una resistencia muy grande. Infinita, un valor correspondiente a un circuito abierto. Valor típico puede ser de, por ejemplo, 10 microamperios. Esta corriente de colector con el emisor abierto, en la realidad pues no es que sea cero, ¿no? Hay algo de corriente que se refiere a los portadores minoritarios que produce una corriente que no es exactamente cero, pero se la puede tomar como muy pequeña comparada con la corriente de colector, que es del orden de los miliamperios. Valores típicos me van a dar valores de una resistencia de corte de 500 kiloohmios. Usted hace el cociente entre 5 voltios dividido entre 10 microamperios, es del orden de los 500 kiloohmios, una resistencia muy alta, que se aproxima a un switch abierto. ¿Sí? Una resistencia muy grande. Un circuito abierto es una resistencia muy alta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Dice, determina el valor de la resistencia de base y la resistencia de colector para que el transistor funcione como inversor. Si la corriente de saturación, la corriente de colector en saturación es de 10 miliamperios
Y vamos a suponer, vamos a elegir un voltaje, una corriente de base que sea 150 veces mayor que la corriente de base máxima. Bueno, ahí entre paréntesis aparece que utilizo valores estándar. Ahora hablamos de lo que se refiere a valores estándar de la resistencia. Bueno, es por adelantarle, eso se refiere que en el comercio, cuando usted va a comprar una resistencia, no va a encontrar resistencias de cualquier valor. Hay unos ciertos valores que ya están estandarizados. Entonces, a veces se requiere para un diseño que usted encuentre valores estándares, o sea, los que vienen en el comercio. No cualquier valor, porque eso no lo va a conseguir. Bueno, entonces eso es lo que queremos, que este transistor funcione como un inversor. Bueno, ahora hemos cambiado los valores de voltaje, ¿no? O sea, tenemos 0 y 10 voltios, 0 y 10 voltios, una onda cuadrada que le vamos a meter a este transistor para que a la salida sea exactamente lo contrario. Cuando es 0 es 5, cuando es 0 la salida sea 10 y cuando la entrada sea 10, la salida sea 0. Es decir, funciona como un transistor inversor. Pero ahora el problema es que no nos dan la resistencia de colector ni la resistencia de base. Tenemos que encontrarlos. Nos dan datos, nos dice que la corriente máxima, la corriente de saturación es de 10 miliamperios. Y nos dan también este valor, que la corriente de base debe ser 150 veces más grande que la corriente de base máxima. Bueno, sí nos dan el factor de amplificación, 250. ¿Cómo enfocaríamos el problema? ¿Cómo lo haríamos? A ver. Este valor de la corriente de saturación max de 10 miliamperios, ¿para qué nos podría servir? Comencemos por ahí. Con eso obtenemos la resistencia RC. Sí, necesitamos saberla. Cuando me dice diseñe o determine qué valor, pues aquí R sub B y R sub C, eso nos piden encontrar cuánto debo colocar aquí en la resistencia de colector y cuánto debo colocar en la resistencia de la base para que este transistor, cuando yo le meta una señal de onda cuadrada que varía de 0 a 10 y de 10 a 0, la salida sea lo contrario. ¿Sí? Cuando valga 0, la salida sea 10, cuando valga 10, la salida sea 0. Es decir, para que este transistor trabaje como un transistor inversor. Es el mismo ejemplo anterior, pero ahora no nos dan los valores de la resistencia de colector ni la resistencia de la base. Tenemos que encontrarlos. Sí nos dan la corriente de saturación, 10 miliamperios. Y nos dice que elijamos que la corriente de base sea 150 veces, sea mayor que la corriente de base máxima. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Primero tratemos de encontrar ¿qué? La resistencia de colector. ¿Cómo la llamamos? ¿Qué ecuaciones tenemos? Pues tenemos Pues, el el voltaje de voltaje. este CCC que es a 10 y tenemos también la corriente de saturación del colector. Claro, Con eso hallar la resistencia. claro. Esa es la primera ecuación. Muy bien. En saturación sabemos que se cumple esto, ¿no? La corriente de colector de saturación es V sub CC, o sea, el voltaje. Lo conocemos, la batería vale 10 voltios. Y dividido entre la resistencia. Esta no la conocemos, la resistencia. Entonces, pero conocemos V sub CC y conocemos I sub CC. I sub C, saturación, perdón. Entonces, despejemos R sub C. Entonces, es decir, despejando este R sub C, nos queda ¿cuánto? 10 voltios dividido entre 10 miliamperios. ¿Cuánto da eso? ¿Un kilo ohmio? 1 kiloohmio, muy bien. Sí se dan cuenta por qué 1 kiloohmio, ¿no? Sí, porque abajo está el mili y cuando los mili están abajo se transforman en kilo. En kilo. Muy bien. Entonces ya conocemos. Bueno. Ahora, ¿qué nos falta? R sub B. ¿Cómo hallamos R sub B?
Eh, Bueno, y también tenemos el factor beta, ¿no? Y pues ya conocemos la corriente de saturación en el IC saturado. Entonces simplemente despejaríamos de eso debido a que ya sabemos que el beta es el factor que tendríamos que ya, conocemos, bueno. ¿cierto? Conocemos Ujú. 150 como factor de amplificación. Muy bien. Entonces, en saturación, ¿qué se sabe? ¿En saturación qué ocurre? En saturación sabemos que la corriente de base máxima es la corriente y sub C de saturación dividido entre el beta, ¿sí? Entonces podemos hallar El- B máxima, ¿cierto? sí, ujú. Conocemos esta corriente Y de, conocemos. conocemos esta, vamos a hallar I sub B. Entonces, ¿cuánto vale? 10 Dividido entre 100. entre 250, eso convirtámosla a microamperios, ¿no? De 10 entre 250 y en microamperios, ustedes lo pueden confirmar, da 40 microamperios. Profe, entre 150. Entre 250. No, 150 dice el ejemplo de arriba. No. Aquí estamos encontrando es la corriente de base máxima, que es la corriente de saturación que son 10 miliamperios dividido entre el beta, que son 250. ¿Sí? Ahora sí ya podemos utilizar esto, ¿no? Que nos dan. Dice que la corriente de base que vas a trabajar es 150 veces mayor que esta, para que asegurar que esté completamente saturado el transistor. ¿Sí? A ver, encuentren cuál sería entonces la corriente de base. Para que asegurar que ese transistor sea saturado. Dice, escoja o elija que la corriente de base sea 150 veces mayor que la corriente de base máxima que la hemos hallado. 150 por 40, profe. Bueno, cuando usted le dicen 150%, ¿qué significa? Eso es porcentaje. Porcentaje, el 150%. 50% de 40 es 20, 40 más 20, 60 microamperios. Eso, o sea, es como multiplicar, si multiplicara 150 por quién, por 1.5. 5. Entonces, eso, la 60, muy bien, 60 microamperios. Entonces, ¿qué conocemos? Bueno, voy a regresar a la diapositiva acá atrás. Entonces ya conocemos la corriente de base. La conocemos. Va a ser 60 microamperios, la que debe pasar por la resistencia de la base para que ese transistor, cuando circule, cuando el voltaje aquí en la entrada sea 10 voltios, podemos saber cuál es la resistencia que debo colocarle aquí para que ese transistor esté saturado. Entonces, a ver, ¿quién me encuentra ahora la resistencia? Pues tendríamos que aplicar las leyes de Kirchhoff, ¿no? Claro, de Kirchhoff a la malla de la base. Sí. ¿Cómo hallamos Entonces, R? es BCC menos la corriente de la base por la resistencia de la base menos la caída de tensión en la pastilla del emisor, y eso es igual a 0. Muy bien, exactamente, ahí está bien. En esta ecuación conocemos todo a excepción de la resistencia de base. Que este V sub C vale 10, I sub B vale 60. Este voltaje base emisor es un transistor de silicio, aunque no lo se lo he dicho, pero se supone y lo conocemos, entonces despejamos. Nos da 10 menos 0,7 sobre 60. ¿Sí? Recuerden, acá son microamperios, ¿no?
La respuesta, a ver, ¿cuánto les daría a ustedes eso en kiloohmios? A ver, háganlo. 155 kilómetros. Sería 9.3 dividido entre 60, pero como esos son microamperios Toca multiplicarlos por 1000. por 1000, pero ya quedaría abajo. Abajo quedarían miliamperios y pues entonces Exacto, miliamperios en denominador se puede dejar como kiloamperio, como kiloohmios. kiloohmios, muy bien. Kiloohmios. Ujú. 5 kiloohmios, ¿sí? Exactamente. Bueno, valores estándar no vas a encontrar de 155. El valor más cercano es 150. Eso hace que me cambie un poquito la corriente de base, pero se puede aceptar. O sea, el valor estándar no sería 100, o sea, la respuesta, si a usted le dicen utilice valores estándar porque usted no va a conseguir una resistencia de 155 exactas, comercial. Entonces tiene que aproximarse a lo más cercano posible. Y lo más cercano posible sería uno de 150. La respuesta sería, bueno, la resistencia de colector ya la hemos hallado, esa sí se consigue, 1 kiloohm. La resistencia de base sería resistencia de 150, valores estándar. Bueno, aquí está otra vez el simulador, miren, ahí está. Bueno, aquí pues es una imagen nomás, ¿no? Había que entrar al simulador para ver que si yo le meto una señal con esas características de 0 a 10 voltios de una onda cuadrada con estos valores. Bueno, aquí pues, en el simulador sí puedo colocar cualquier resistencia. Pues aquí le he colocado 155, entonces el simulador sí no hay problema. Pero ya en la práctica, en la realidad, pues no vas a conseguir el 155. No sé si a ver si lo puedo mirar rápidamente. Estaría por acá. Para que lo miren. Transistor como emisor. Se me mola también. Es que este nuevo sistema operativo no me permite entrar directamente, me toca por camino largo. Bueno, espero que me lo acepten porque me toca buscarlo donde sea que lo tengo. Transistor. A ver, switch. Inversor. A ver, espero que sea este. Transistor inversor. Transistor. Bueno, no, está un poquito perdido. Que se lo podía volver a armar, si quieren. A ver. Vamos a armarlo porque a veces gasta uno más tiempo buscando que con... Le voy a compartir aquí la pantalla, la vamos a armar muy rápidamente. Compartir. A ver. Bueno, ustedes me van a colaborar con los valores, a veces se me escapan. Entonces vamos a quitar esto, vamos a colocar una señal de onda cuadrada. Rápidamente lo vamos a tratar de armar. Aquí tenemos una señal de onda cuadrada. Entonces hacemos clic, aquí le vamos a poner 10 voltios de voltaje pico. Aquí una a tierra. Aquí la resistencia de cuánto era? 40 y la resistencia a la base.
Resistencia de la base, 155 kiloohmios. 55 kiloohmios. Acá era una resistencia de 1 kiloohmio, ¿no? Sí, de 1. No sé si... Listo, ahí está el circuito. Ahí está trabajando. Entonces pongámosle un osciloscopio para ver las salidas. Aquí, bueno, aquí le puse en rojo la salida y en azul la entrada. Y la vamos a mirar. A ver. Vamos a cambiar la señal de barrido, pues con milisegundos, en punto 25. Le vamos a hacer que haga una pausa para poderlas mirar. Aquí hay un errorcito en que será ver. La salida está un poco... el factor de amplificación, ¿cuánto era? 150. 150 veces. Sí, ¿no? A ver, me tocaba regresar en el simulador. Beta 150. $250. 250, sí. 250. 250, aquí es 250. A eso, ahí sí ya veo. Como un transistor inversor. Cuando la señal es alta, la salida es baja y el contrario. Cuando la entrada es alta, la entrada es baja, la salida es alta. Transistor inversor. Profe, ¿el transistor inversor solo se da para ondas cuadradas o otra ¿Para onda qué? se puede utilizar? ¿Solo se da para ondas cuadradas o se puede utilizar otra No, onda? puede ser una onda también sinusoidal, sino que el problema es pues, que la sinusoidal no tiene esa forma, ¿no? O sea, se va a cortar de pronto. Si quieren, ensayémoslo aquí. Se va a cortar en partes, porque entra a saturación o a corte. Mire. Bueno, aquí le puse una triangular. A ver, pongámosle una cuadrada. Una sinusoidal. No, ahí está. Así. Si la entrada es sinusoidal, pero miren, se corta en las partes inferiores. ¿Sí? En cambio, la cuadra no tiene problema. Miren, la salida es la roja, mírense, cómo se ve distorsionada. Y la entrada es una, bueno, aquí le metí una, es que la frecuencia es muy alta, ¿no? Entonces se distorsiona, miren. Entonces, utilizar el transistor como interruptor abierto o cerrado, o sea, como un inversor, pues eso es válido para señales cuadradas. Ya unas señales que sean diferentes a cuadradas, pues se va a distorsionar porque pues una señal que sea sinusoidal o otra forma, pues se va a cortar. ¿Está claro? Bueno, entonces, dejar de compartir este. Vamos a volver a las diapositivas. Bueno, aquí tenemos un problema. A ver, para ustedes, a ver, que lo hagan. Problema. A ver, háganlo ustedes, a ver, y vamos a comparar las respuestas. Es parecido al anterior. Diseñe el inversor a transistor de la figura 1, para operar con una corriente de saturación de 8 miliamperios empleando un beta de 100.
utilice un nivel de 120, es decir, hallar cuánto valen R sub B y R sub C. La palabra diseñe, a veces no se vayan a confundir, se trata de eso, de encontrar valores, en este caso de resistencia de la base y la resistencia del colector. A ver, hágalo, les voy a dar unos 2 minuticos, a ver, entonces voy al baño. Hallen el valor de la resistencia de la base y la resistencia del colector. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, pero bueno. ¿Cómo van? R sub C, ¿cuánto les da? 0,625 kilohmios. ¿Qué se encuentra dividiendo qué? 5 dividido entre los 8 miliamperios. Muy bien. Y nos da, 0,625 kilohmios. exacto. Eso es muy sencillo. Aquí el primer paso es hallar esa resistencia de colector. Y para la resistencia de la base, Aplicamos nuevamente las leyes de Kirchhoff y la despejamos el RB, porque ya conocemos los otros valores. Y nos queda que es el BSC menos el voltaje de base emisor sobre la corriente de base. y la corriente de base, recordemos como se va a trabajar con un nivel de 120, entonces hallamos la corriente de base inicialmente, la corriente de base máxima, que se la encuentra dividiendo la resistencia, la corriente de saturación, que son 8 miliamperios, dividido entre los 100, entre 100, ¿no? Y a ese valor lo multiplicamos por 1.2 para que nos dé 96. Muy bien. Sí, era el mismo procedimiento. ¿Nos da cuánto? 44
44.8. 44.8. Aproximado 43. Muy bien. Valores estándar serían eso, ¿no? No se consigue de 625, se consigue de 620. No se consigue de 44.8, se consigue lo más cercano de 43. Cuando se dice valores estándar, ¿no? Bueno, tengo que hacerme una diapositiva para que ustedes encuentren los valores estándar, ¿no? Hay unos múltiplos. Creo que en la práctica de laboratorio como que les hice una diapositiva para eso. Pero ya digamos, en un caso particular, en un quiz, una previa o lo que sea, se les dará pues, esa tabla para que ustedes encuentren los valores estándar. Eso no hay que aprendérselo de memoria. Teniendo la tabla puede decir cuál es el valor más cercano al valor que uno obtiene de hacer cocientes, hacer la ley de Ohm. Es que todos los valores no se encuentran en todos los valores que uno quiera. Entonces hay que aproximarse a los valores estándar. Bueno, hagamos otro ejemplo. Bueno, ahí está la simulación, no la vamos a entrar. ¿Qué pasa cuando le colocamos LEDs? Entonces vamos a ver transistores activadores con LEDs. Vamos a hacer dos casos, con polarización fija y otro con polarización en el emisor. Esta se llama polarización fija. Es decir, los LEDs son diodos, ¿no? Diodos emisores de luz. ¿Qué características tiene un LED? Un LED pues, es un dispositivo que cuando circula corriente a través de él, este se comporta como una lámpara, ¿sí? Y se ilumina. Lo que hay que conocer, bueno, digamos, recordemos el símbolo, este es el símbolo del LED. Es un diodo, en realidad es un diodo. Se le coloca aquí dos flechitas hacia afuera indicando que es un LED. El símbolo del LED. Significa diodo emisor de luz. Está con siglas en inglés, ¿no? Light Emitter Diode. Es un diodo, pues obviamente tiene su cátodo y su ánodo. El ánodo tiene que ser positivo, o sea, tiene que polarizárselo adecuadamente, o sea, el ánodo positivo y el cátodo negativo. O sea, para que funcione un LED, para que se encienda un LED, si yo aquí tengo una batería, los LED normalmente, pues, ellos están hechos para que soporten entre los extremos del dispositivo una diferencia de potencial y normalmente no sabe pasar de 3 voltios. Entonces, para protegerlo, si yo pongo una fuente de voltaje aquí, ¿ves? Una fuente E, pongámoslo. Vamos a llamarlo E, ahí está el voltaje que le coloco. Y aquí le pongo una resistencia. Entonces, aquí va a estar el LED. Para que él no se queme, no se dañe, y para protegerlo, tengo que colocarle una resistencia normalmente. Las fuentes de voltaje normalmente pasan. Si yo simplemente le voy a colocar una fuente de voltaje de 2 voltios, 3 voltios, puede que el LED no se vaya a quemar. Pero siempre que vaya a utilizar un LED, hay que ponerle una resistencia. Normalmente estos voltajes son mayores que 3 voltios, ¿sí? Entonces, si este LED para que se encienda, tiene que colocárselo de tal forma, bueno, aquí está al revés, ¿no? Perdón, aquí está al revés, la polaridad. ¿Sí? ¿Cómo hago para borrar una partecita nomás? O sea, este está al revés, ¿no? Porque este es negativo, entonces aquí va a estar negativo. No lo quiero borrar todo. Este debe ser al revés, o sea, este debe ser
debe ser negativo y este positivo. Es positivo y este es negativo. Entonces, para que este LED no se queme, siempre hay que colocarle una resistencia. ¿Y la resistencia cómo la calculo? Entonces, los LEDs vienen normalmente, el voltaje de alimentación de un LED normalmente son o 3 voltios o 2.5 voltios o 3 voltios, depende, el fabricante decide. Entonces, ese valor normalmente se conoce, ¿sí? Y también se conoce la corriente que debe circular por él para que se ilumine. Si uno quiere una iluminación muy alta, entonces pues uno utiliza corrientes más grandes. Pero si yo quiero que no me ilumine demasiado, pues las corrientes que van a circular por él debe ser menor. ¿Sí? Entonces yo lo que hago es saber cómo lo quiero que se ilumine, o mucho o poquito. Pues uno normalmente coloca un valor que esté como intermedio entre los valores que dice el fabricante. Entonces, aquí, bueno, por ejemplo, si yo quiero el voltaje del LED, normalmente debe ser de 2 voltios, por ejemplo. ¿Sí? 2 voltios. Bueno, ¿cómo puedo dibujar aquí un texto? 2 voltios. Y la corriente del LED se conoce también. Puede ser la corriente del LED, puede ser máximo 20 miliamperios o 10 miliamperios. El fabricante decide, ¿no? La corriente puede estar del orden entre 10 miliamperios a 20 miliamperios. 20 ya sería pues, para que ilumine lo máximo posible. Entonces estos valores son conocidos, la corriente y el voltaje que debe circular por el LED para que este no se queme. Entonces le dan. Si yo lo que necesito es la resistencia, ¿cómo hallaría la resistencia de protección para que el LED no se dañe? Entonces, ley de Ohm, ¿no? Resistencia es igual al voltaje, en el voltaje dividido entre la corriente. ¿Sí? Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con 5 voltios, si yo voy a ponerle 5 voltios a la fuente, y yo quiero que se ilumine, pues más o menos como a la mitad, entonces digamos que se ilumine para que la corriente que circule sea 10 miliamperios. Entonces, ¿cuál sería la resistencia que debo colocarle? 5 entre 10, es decir, 0,5, es decir, una resistencia de ¿cuánto? De 500 ohmios. ¿Bien? Esa sería la resistencia que debía colocarle para que ese LED no se queme. Bueno, aquí el problema que nos trae aquí es utilizar un transistor para que ese LED se active, se prenda. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, este switch o está cerrado o abierto para que este LED se prenda o se apague. Es lo que vamos a mirar. Entonces, ¿cómo resolvemos este circuito utilizando un transistor? Es lo mismo que hacemos anteriormente. Lo único que queremos es saber si este LED se va a encender o no. Si se va a encender, el voltaje que vamos a asumir para el LED va a ser 2 voltios. Y si la corriente que va a circular por él está entre 10 y 20 miliamperios, entonces ese LED se va a encender. Si la corriente que va a circular por aquí es 0, pues el LED va a estar apagado. Eso es simplemente. Entonces, hagamos el análisis. Switch abierto. ¿Qué pasa si el switch está abierto? ¿Hay corriente en la base? No. No hay corriente en la base. Eso ya uno automáticamente debe decidirlo. Si no hay corriente en la base, no hay corriente en el colector. Y si no hay corriente en el colector, o sea, no hay corriente por acá, por la malla
del colector y donde está la resistencia del colector y donde está el LED, o sea, no va a circular corriente. Entonces, ¿qué significa? Que el switch, el LED va a estar encendido o apagado. ¿Mm? Aquí dice, corriente de base 0, entonces corriente de colector 0. No hay corriente, no circula corriente. Entonces el LED estaría apagado. Entonces el LED va a estar apagado, ¿sí? Es obvio. El transistor va a estar en la región de corte, o sea, es como si este transistor, si este no hay corriente de base, es como si este se comportara como un switch abierto. A este transistor lo puedo reemplazar por un switch abierto. No hay forma en que circule corriente por aquí. Aquí hay una fuente, sí, hay una fuente, 15 voltios. Hay una resistencia, ¿sí? Aquí hay un LED, pero como esto está abierto, no hay por donde circule corriente, no hay forma que circule corriente. Porque aquí comienza en tierra, pero aquí es como si se hubiera cortado el flujo de corriente. Entonces este LED no se va a prender. ¿Está claro eso? Yo creo que es difícil de entender. Entonces, bueno, quiero aquí el análisis, dice, de malla de salida. La malla de salida, ¿cuál sería la ecuación que podía yo escribir en la malla de salida? De la malla, bueno, de salida le estoy diciendo la malla que comienza acá en tierra, pasa por la fuente de 15 voltios, pasa por la resistencia de 1 kiloohmio, pasa por la caída, aquí hay una caída de potencial en el LED, también hay una caída de potencial entre colector y emisor. Pero si quiero hacer el análisis completo, ¿no? Pero ya podríamos deducir que ese LED va a estar apagado, pero bueno, si quieren hagamos el análisis completo. Aquí voltaje, aquí hay una subida de potencial, V sub C, ley de Kirchhoff, I sub C, R sub C, voltaje en el LED, y voltaje colector emisor. De todos estos términos, estos 4 términos, ¿cuál es 0? El ICRC. I sub C es 0, ¿no? Porque no hay corriente, ¿sí? Entonces, si no hay corriente, pues el voltaje, el LED va a estar apagado. No hay corriente en el LED apagado. ¿Se entiende, no? Bueno. Es decir, luego es B sub C, ¿sí? Aquí si esto vale 0, este término vale 0, este término también vale 0, es el voltaje en el LED es 0. Entonces, ¿qué significa? Que el voltaje entre colector y emisor es igual al voltaje de la fuente, ¿sí? O sea, si yo pongo un voltímetro entre colector y emisor, me va a marcar directamente el voltaje de la fuente. En realidad no es, pues aquí sería 15 voltios, pero en realidad es un poco menor, porque hay caídas de potencial pequeñas debido a las, como siempre he mencionado, aunque no le hacemos un análisis bien detallado ahí, nuestro entre colector y emisor es un diodo en polarización inversa. Hay unas pequeñas corrientes que son del orden de los microamperios que hacen de que eso no sea completamente cierto, ¿no? Que esté como un switch abierto. Hay unas pequeñas corrientes que prácticamente pueden hacer de que el voltaje que se va a medir no sea exactamente 15 voltios, es un poquito menor, ¿sí? Que hay unas pequeñas corrientes aquí inversas, debido a los portadores minoritarios en el diodo que hay entre colector y emisor. Está en polarización inversa. Bueno. Entonces, seguimos. Ahora, ¿qué pasa si el switch está cerrado? El switch yo lo cierro aquí. Al cerrar este switch, ¿qué pasa? ¿Hay corriente en la base? Sí, ¿no? Porque ya esta fuente de 15 voltios, aunque aquí la hemos puesto separada de esta, podría ser la misma, pero con un switch aquí. Pero para entenderlo mejor lo hemos puesto separado, pero puede ser la misma fuente. ¿Hay corriente en la base? Ya hay corriente, ¿no? Porque va a haber una corriente que va a pasar a través de esta resistencia. Pero esa corriente debe ser tal que debe ser
saturar el transistor. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cómo puede hallar esa corriente? ¿Conocemos la resistencia en la base? Sí. ¿Conocemos esta fuente? Sí. ¿Conocemos la caída de potencial entre base y emisor? Sí. Transistor de silicio, 0,7 voltios. Encontremos cuál es la corriente. Entonces, ¿qué sería igual a la corriente? Entonces, despejamos en esta malla, ¿sí? Cerrado el switch, ahí está. B sub BB menos y la caída de potencial en la resistencia menos la caída de potencial entre base y emisor debe ser igual a 0, según la ley de Kirchhoff. Ahí conocemos todo, a excepción de la corriente de base. Despejamos y nos da que la corriente de base es de 15 menos 0,7, ya sabemos de dónde. Dividido entre el cociente nos da 0,953 miliamperios. Miren, es una corriente bastante grande, porque al ponerla en microamperios eso nos da 953 microamperios, una corriente que satura completamente el transistor. ¿Qué significa que sature completamente el transistor? Que la unión que hay entre colector y emisor prácticamente será igual ¿a cuánto? Switch cerrado. O sea, voltaje ¿cuánto? Voltaje colector y emisor ¿cuánto? Prácticamente. ¿Cuál sería el voltaje? Este se va a comportar como un switch cerrado. Está cerrado esto aquí. Entonces es como si el colector estuviera conectado a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Circula corriente aquí ya en esta malla de salida. Está conectado a tierra, claro. Ya circula corriente, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, encontremos cuánto vale esa corriente. ¿Cómo la podemos hallar la corriente que va a ir por acá? Este I sub C. ¿Cómo lo podemos hallar? A ver, hállenla ustedes. ¿Le dictamos la malla? Claro, o sea, apliquen Kirchhoff a la malla de la salida, a la malla del colector. Entonces, ¿Le dicto o solo lo hago acá? Eso. Vayan haciéndola, van diciendo cuánto va a dar la corriente. Encontremos esa corriente. ¿Cuánto va a valer? Hay caída de potencial en el LED. Hay caída de potencial en serie, pero vamos a asumir que la caída de potencial en el LED vale 2 voltios. O sea, ese va a ser un dato conocido. ¿Sí me van a entender? O sea, el voltaje en el LED vamos a asumir conocido. Para que ese LED funcione tiene que haber una diferencia de potencial de 2 voltios. Sí, para 0, caída que está en corto. Entonces nos queda B sobre RC. Y eso es igual entonces a... Profe, ¿cuánto dijimos el voltaje en el LED? ¿2 voltios? 2. 15 voltios menos 2 voltios sobre 1 kilo. Quedaría 2 miliamperios la corriente. 13 miliamperios. A ver, vamos a ver. 13 miliamperios. 13 les da. Bueno, vamos a verificar. Bueno, aquí antes de hacer los cálculos, me dice que la corriente, cuando vemos una corriente de este valor, de estos valores, esto transformado a microamperios es una corriente supremamente grande. Entonces, una corriente que hace que sea lo que se denomina una saturación dura, se dice. Está completamente saturado. O sea que en la recta de carga, el punto donde está trabajando el transistor, en ese punto es el punto de corte con el eje vertical. O sea, es un cortocircuito entre colector y emisor. O sea, que el voltaje que hay entre colector y emisor prácticamente es cero. Switch cerrado. O sea, que el voltaje entre colector y emisor es cero. Vamos a asumir como cero. Es un poquito menor, pero
Vamos a tomarlo. Entonces, ¿cómo hallamos eso? Profe, Sí, diga. en la diapositiva anterior, la parte de abajo es dB, ¿cierto? No era. Es resistencia. ¿Cómo? A ver. Voltaje colector emisor 0. La Colector, diapositiva anterior. no sé. Sí, mire, ahí dice resistencia de emisor cuando, cuando estamos despejando la corriente de base. Perdón, sí. Ujú. Sí. Disculpen, aquí no es, sí, tiene toda la razón. No es R sub E, es R sub C. R sub B, R sub B. Sí, R sub B. Sí, hay un error de tipografía ahí. Disculpen. Bueno, entonces hallamos I sub C de la malla de colector emisor, todo esto de sub C. Si entienden esta malla, la entendemos. Kirchhoff. De esta malla sabemos que el voltaje colector es 0. Este es 0. El voltaje en el LED vale Profe. 3 voltios y conocemos la Se resistencia acabó del el tiempo, colector, conocemos profe, el voltaje colector emisor, despejamos I sub C. Despejamos I sub C. Y encontramos que es 15 menos 2 sobre 1 kilo. Eso da acá 13 sobre 1 kilo, ¿nos da cuánto? 13. 13 miliamperes. amperios. 13 miliamperios, ¿no? Creo que a Edison le daba menos. No, pero lo estaba haciendo mal. Estaba haciendo mal. Ujú. Profe, ya son las 11. Entonces, pero ya vamos a acabar. LED encendido. Y bueno, ahí está la simulación. No la voy a hacer, pues ya más o menos ustedes. Es bueno que todos estos circuitos los repasen en el simulador, ¿no? Mire, ahí está, 15 voltios, la resistencia de 15 kiloohmios en la base, y la resistencia de 1 kiloohmio en el colector. Y mire, la corriente nos da la base nos da 0,954. Hay una pequeña diferencia, pero no es muy grave. Y la corriente en el colector de 13 puntos. Esa es una corriente suficiente para que se ilumine. Pues como no estoy en el simulador, si yo abriera este switch, pues ese LED va a estar apagado. Entonces, esa es la forma de poder activar con un transistor un LED. En la próxima clase, la de mañana, vamos a ver que esta resistencia la vamos a colocar acá abajo, en el emisor. Vamos a ver. Bueno, para mañana, bueno, vamos a cerrar esto. Y vamos a parar la pausa.